Sergio Bitar Chacra, exministro de Minería de Salvador Allende, muchas gracias por acompañarnos. Usted el 11 de septiembre a las 8 de la mañana recibe un llamado telefónico de un compañero de partido. ¿Qué le dice en ese llamado y cómo cambia su vida? Los años dejan un poco nebulosas, pero recuerdo que temprano, de haber sido 6, 7 de la mañana, algunos jóvenes que me cuidaban, porque en esos tiempos era bastante peligroso, entonces te cuidaban de que no hubieran atentado. Había muchos atentados, ahí había muerto hace poquito el comandante Araya, el edecán del presidente, que lo habían asesinado a un grupo de extrema derecha. Hay antecedentes que se ha producido un golpe, hay que tomar las precauciones. Y ya el presidente Allende, en las reuniones anteriores, en las conversaciones que habíamos tenido tanto en el gabinete como en la última con él, el día anterior al golpe, nos había dicho, esto va a ser muy violento, tienen que protegerse y cuidarse, mejor que salgan de sus casas. Él sabía, tal vez por el conocimiento de lo que fue la Revolución Española, tenía un amigo que se llamaba Víctor Pey, que siempre estaba con él. Entonces, yo siempre pensé después, a esa edad uno sabía poca historia como joven, pero cómo se veía eso al 73 de lo que había ocurrido el año 38, 36, 38 en España. Entonces, eso hice. Y había 2 personas que me habían cuidado en la casa de mi madre cuando estaba soltero y vivía con ella, y me fui donde ellas. Y ahí entonces me cerraron una buhardilla, corriendo bastante peligro en ese tiempo, del mismo 11, y ahí entonces empieza el ruido de los aviones bombardeando La Moneda, y después viene el bando que me llama para presentarme. Eso es lo que recuerdo de ese periodo. Ahora, tenía que proteger a mi familia, a mi señora con mis 3 hijos, y por lo tanto era muy peligroso de que no hubiera agresión sobre la casa, porque salió mucha gente en el barrio con champaña a festejar, y entonces también podría haber, como ocurrió después, una actitud muy agresiva de alguna gente cuando se rompen las normas y no hay policía o no hay cuidado, en la sociedad se desarma. Eso es lo que recuerdo en ese tiempo. Sergio, usted en su libro Isla Dawson, Isla 10, que además después llevado también a una película, Miguel Litín, amigo de usted, dice, teníamos la convicción de que nuestro país era inmune a los golpes sangrientos como el que estaba llegando a su culminación. Esa duda, ¿cuánto tiempo la tuvo y cuándo se da cuenta que efectivamente estaba en una situación que iba a cambiar su vida y empieza un antes y después? El shock es tan grande cuando te cambian todo que tú no te percatas de lo que está pasando hasta un bien rato después. Te voy a poner un ejemplo. Cuando me presento voluntariamente, la primera pregunta que me hago y me hacen muchos amigos, ¿y cómo te presentaste voluntariamente si ya habían asesinado al presidente Allende? Algunos Eso fue un 13 de septiembre. Cuando usted se presenta y va al Ministerio de Defensa. Exactamente, voy al Ministerio de Defensa, pues me dicen, oiga, váyase a la escuela militar. Y ahí me encuentro con otro exministro que murió hace poco, Jorge Tapia. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo fue a presentar si estaban cadáveres sobre el río Mapocho y habían matado al presidente? Entonces, no te das cuenta tú de lo que significa. Porque toda mi educación, hasta esa edad, nunca habíamos tenido una cosa de esta naturaleza. Entonces, yo nunca me imaginé, y siempre pensé después, yo pensé que la democracia era como la cordillera de los Andes. Y he aprendido que la democracia es como un jardín que tienes que regar todos los días. Hay que regarla todos los días, pero la idea de la democracia o de defenderla estuvo muy presente en ese encuentro del 10 de septiembre, de ese almuerzo, que es la última vez que usted ve al presidente Salvador Allende. ¿Qué le dice ahí cuando ya se anticipaba que había una situación compleja? Obviamente no se dimensionaba que iba a ocurrir el golpe al día siguiente. ¿Qué pasa en ese almuerzo el 10 de septiembre? El presidente me invitó, éramos como 5 o 6, no sé quién quedamos vivos de ese almuerzo. Yo creo que Joan Garcés, que estaba ahí, que está en España, que fue su asesor directo, y los demás no creo que esté ninguno vivo. Leceltier no está, que hizo el relato, el presidente se hizo un balance en ese momento. Estaba caliente la idea de que podía venir un golpe militar, o sea, eso ya meses antes. Y entonces lo que hace Orlando, hace una exposición
de cada uno de los generales con los cuales se había juntado la última semana, para decir qué había percibido de ello y qué antecedentes podía haber. Luego hicimos un análisis de los temas económicos y el mismo presidente, me acuerdo, de nuevo tomé notas de aquello. La impresión era de que eventualmente las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida, si no se daban esa semana y nos daban un poco de tiempo y se venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llevar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etc. Y la tercera alternativa, que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llamara a retiro a unos 6 o 7 generales, con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos, según la información que tenía. Esto se podía hacer inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito, y era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prat, y para estos efectos la lista de los 6 o 7 generales la podíamos afinar con Carlos Prat y en alguna medida comunicársela a Pinochet. Y esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo, sí, eso me parece lo mejor, es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana, y ya a esa altura del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Y inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prat, por otra parte. Y era lo que a mí me parecía que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de Bonilla y Arellano. El presidente me contestó, sí, Orlando, eso me parece lo mejor. Y me dijo además, vamos a volver a conversar de este asunto. Como quien dice, mire, después que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted quiere. Y en ese momento entonces entra la discusión y el presidente Allende en esa reunión lo que dice es, con el afán de superar lo que estábamos viviendo, a pesar de que no se había podido establecer una negociación con la democracia cristiana, yo creo que por culpa de los dos, pero esa es otra discusión, dice, voy a llamar a un plebiscito mañana. Tengo que hacer una intervención en la Universidad Técnica, que hoy día se llama Universidad de Santiago. Discute un poco los criterios, que era un plebiscito sobre la reforma de la Constitución del área de propiedad social, mixta, privada, delimitar, que era un proyecto que habían presentado 2 senadores demócratas cristianos, amigos míos también, los 2 fallecidos. Uno estuvimos juntos en el Senado, Hamilton, y el otro, Fuente Alba, estuvimos exiliados juntos en Venezuela. Entonces, se para y llama a 2 que deben haber sido algunos, no sé cuál de los ministros, pero seguramente o Olivares o Jorquera, los 2 periodistas que trabajaban con él, para ir a redactar. O sea, la última vez que lo vi, estoy hablando a las 3:30 de la tarde, el día 10 de septiembre del 73, y él muere a mediados, al mediodía del día siguiente. O sea, estuve con él menos de 24 horas antes de su muerte. Ese fue el relato mío de testimonio en ese momento. Y ahí, cuando le habla de este plebiscito, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se da una reunión donde obviamente ni siquiera había un asomo de lo que podía venir, de lo que significaba el bombardeo de la moneda, el golpe? ¿Era una salida viable? ¿Había una posibilidad de que ese plebiscito hubiese cambiado el rumbo de la historia, cree usted? Bueno, a veces uno conjetura y dice, ¿por qué se adelantó el golpe? Porque si obviamente porque lo iban a anunciar ese día, el mismo 11. Exactamente. Entonces,
a las 6 de la mañana del día, que a las 10 de la mañana iba a llamar a un plebiscito, era un hecho político de envergadura. Eso se había venido preparando con antelación. Había sido pedido por la democracia cristiana que hubiera un plebiscito y que esto se limitara. Y eso iba a implicar muchas cosas, que es lo que se había, por ejemplo, propiedades de empresas tomadas, que no estaban en el programa, tampoco estaban en el programa de la Unidad Popular, se tuvieran que devolver. Iba a tener muchas implicaciones. Se iba a fraccionar la coalición de la Unidad Popular, eso no me cabe duda. Había sectores muy radicales que querían seguir el ritmo. Y del otro lado, había sectores que no querían ningún acuerdo democrático. Sí. Entonces, ¿qué podría haber pasado después? Eso es lo que se llama la historia contrafactual. No sabemos, pero es muy probable, y él sabía, que si perdía el plebiscito, las condiciones para continuar gobernando eran muy difíciles, pero podía salvar la democracia o establecer una convivencia. No se dio, pero siempre él tuvo, y esto quiero destacarlo, una gran serenidad interior. Yo siempre, de lo que supe y después analicé, y yo lo quería mucho porque era como mi padre de edad, que él tenía decisiones tomadas, previas, y por lo tanto tenía la tranquilidad de decir, yo no soy, y lo dijo, y todo se ha discutido mucho en estos días, no seré un mártir, no andaré por el exilio recorriendo para que me apoyen, yo defenderé la democracia con mi vida. Entonces eso yo lo tenía muy claro, o sea, cuando siento los aviones yo sabía que él Eso se los dijo ese día. No, varios días antes. Y en el relato en el cual usted cuenta de este encuentro el 10 de septiembre, dice que ahí les reitera que va a permanecer en el cargo hasta el fin. Y dice, si la Unidad Popular cae derrotada, él se va a ir con su gobierno y con su proyecto histórico. Eso es parte un poco de lo que usted cuenta de lo que fue ese encuentro el 10 de septiembre en ese almuerzo. Exactamente. O sea, felizmente tomé notas después. Muchas de esas notas están en el anexo del libro, pero otras no están porque le fueron a decir a mi mujer, después que yo estaba allá preso, te pueden allanar la casa y van a entrar a ver qué es lo que hay escrito. Entonces se le ocurrió y empezó a quemar algunas cosas, salvó otras, pero ahí había más detalle. Pero eso que tú dices es el criterio y la esencia de lo que él... Bueno, ahora otra discusión es por qué llegamos a ese punto. ¿Se pudo haber arreglado antes? ¿Era viable el proceso? Esas son preguntas que la historia... ¿Y lo del plebiscito venía como un tema de discusión con anterioridad a ese encuentro? ¿Por la solicitud que estaba haciendo la democracia cristiana? Bueno, yo lo vi en la propia acusación constitucional. En la que usted le piden que salga como ministro de Minería. Me acusan constitucionalmente por la huelga del teniente. de un sector de los trabajadores de la mina del Teniente en Rancagua. Y allí entonces se levantan y piden, hay una discusión sobre reajustabilidad y hay una discusión del gobierno que dice no podemos subir tanto el reajuste a los trabajadores del cobre y no a los demás. Eso está en un librito que escribí también que se llama La caída de Allende y la huelga del Teniente, que lo publicó recién la Católica de Valparaíso, una segunda edición. Y entonces ahí empieza un periodo muy crítico de lucha en que por primera vez el gobierno de Allende es amenazado por algunos trabajadores, porque siempre se veía que la gran defensa, el blindaje, estaba en las organizaciones de trabajadores. Entonces ya los golpistas habían penetrado también ese sector, como se demuestra después que había un cierto financiamiento incluso de la CIA, y se trata de contener. De manera que esto se hablaba y venía de antemano, y este proceso lo activó, este tema con la huelga del teniente. De manera que había una cierta intuición de que podía ocurrir. Ahora, lo que no sabíamos, jamás nadie se imaginó que podía venir un golpe de Estado y que iba a ser un golpe de Estado con esta masacre y tragedia nacional de violación de los derechos humanos tan masiva como la que vimos. Que aunque la memoria va borrando, la historia tiene que registrar. Por eso lo que ustedes hacen hoy día es muy importante. Después usted, junto a otros exministros del presidente Salvador Allende, llega a Isla Dawson. Y ahí, cuando se empieza a entender lo que estaba ocurriendo, hay muchas de esas frases en este libro que usted publica en el año 1987, como lo decíamos, da origen a también una película. Dice, se nos quebró la vida, fuerzas bestiales, y en ese relato se habla como, y se puede percibir una conciencia totalmente atemorizada. No había logrado integrar a mi mente el significado de lo que acababa de suceder. ¿Cuál era el sentido de mi vida? Es algo que se repite mucho. ¿Cómo
fue también volver en esta actividad de la Armada a este 2023 y cómo fue también registrar, recordar y estar constantemente en esas notas. ¿Qué pasó en ese momento? Es que eso está marcado porque en el trayecto de traslado intempestivo desde Santiago de la escuela militar en que estábamos arrestados a prisionero político en la isla Dawson, hay un momento en que una tanqueta nos traslada encapuchados. No sé si ahí o después nos amarraban las manos además, porque éramos muy peligrosos. Entonces, y se produce un disparo dentro de la tanqueta, le pega a una persona, fluye la sangre, y yo ahí tengo un segundo, no sé si es así en la mente de las personas cuando creen que van a morir, el destello de la muerte. Y entonces en ese segundo tú haces un balance muy rápido y uno siempre se refiere primero, a mí me pasó, a mi familia. Hice lo que tenía que hacer, tan protegidos. Pero además, pasados los primeros segundos, digo, voy a dedicar mi vida a luchar por la libertad y por la democracia. Entonces después lo que viene es parte de eso. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo podemos superarlo? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a estar preso un mes, 6 meses, un año? ¿Nos van a matar? ¿No nos van a matar? ¿Hay juicios? ¿Juicios sobre qué? ¿Qué pasa con mi familia? A mi mujer estaba haciendo una investigación con la Fundación Ford sobre el medio litro de leche en ese tiempo. Y la expulsaron del trabajo. Entonces, claro, por razones familiares, por el lado de mi familia y de mi esposa, no había riesgo de poder sobrevivir y mis hijos tuvieran cómo protegerse. Pero, y los demás, o sea, yo era un privilegiado, el resto no. Entonces era una situación extremadamente compleja esa de ver y después entender qué errores habíamos cometido. Eso fue una parte muy importante del debate interno que hicimos en la isla Dawson. Yo lo provoqué bastante, por una razón muy simple. Dije, si uno no es autocrítico y no sabe qué uno hizo mal, ¿cómo va a hacerlo mejor después? No puede andarle echando solo la culpa al otro, aunque el otro tenga la mayor parte de la culpa. Entonces fue un periodo muy duro aquel en la isla Dawson. Y además no sabíamos si íbamos a sobrevivir, una isla muy fría. Para mí la isla Dawson es puro es frío, frío. Hasta el último día en que estábamos cortando leña. Y su relato está muy presente. Muy intenso. Además estamos sometidos a un trabajo forzado. Sí. Que yo con la edad que tenía, yo cumplí 33 años en Dawson. Entonces tenía buena fortaleza física, siempre me había cuidado, había hecho gimnasia, de manera de poder resistir, pero los otros no, había mucha gente que estaba en Esa es la resistencia física, pero la resistencia emocional es la más complicada. Me invitaron ahora, en estos días próximos, a propósito del 50 años, de una institución francesa. Pues yo estudié en Francia, además escribí un libro que salió publicado hace poco, que es justamente el Isla 10 traducido al francés. Y entonces quieren discutir de distintos países y quieren saber sobre Chile. ¿Cómo resistes? ¿Cómo se resiste contra la ocupación, en el caso de los franceses, nazis y otras? Pero ¿cómo se resiste contra las dictaduras? Y hay una cuestión que es muy fundamental, que tú estés en un grupo. Solo es muy difícil resistir. 2, que sientas que la razón por la cual estás siendo sometido a esas vejaciones es porque luchas por una causa justa. No porque cometiste alguna falla, no, puedo yo haberlo hecho mal, pero mi lucha era por más igualdad en Chile, por luchar contra la pobreza, en fin. Y lo tercero es el uso del tiempo. Lo que destruye el ser humano cuando tú pierdes el concepto del tiempo, y es por eso que a la gente la vendan y la mandan en un lugar solo, y no pierden la idea entre el día y la noche, no sabes cuál es. Entonces, yo, por ejemplo, usé, sin saberlo, lo vine a saber después, algunos métodos para luchar contra eso, a pesar de que estábamos relativamente protegidos unos con otros. Y es la sistematicidad de un trabajo regular, rutinario. Por ejemplo, si yo tengo que limpiar este lugar, me voy cuadradito por cuadradito, plaqueta por plaqueta, dando sistemáticamente. Yo me puse a estudiar alemán, me gustaba el alemán. Entonces, me aprendía todos los días, tenía una página en el diccionario. Al principio no me lo dejaron entrar porque creían que como no podían leerlo, era un vehículo, no sabía el contenido, claro. Un vehículo de sedición, o vaya a saber uno, como ocurrió con el libro Cubismo, que nos relato ahí. Llegó un libro de arte cubismo y lo dejaron afuera porque creían que era sobre Cuba.
Pero Isla Dawson, Isla 10, es porque cuando ustedes llegan les dicen no tienen nombre, no tienen pasado y reciben este número. Pensando en lo que nos explica de cómo hoy incluso un país o la intelectualidad francesa quiere saber cómo se sobrevive a procesos tan dolorosos y tan difíciles. Había una decisión determinada de eliminar cualquier anhelo o posibilidad. Yo creo que hay un protocolo de destrucción del ejército enemigo, como nos dijeron cuando llegamos, porque la primera intervención nos leyeron pedazos de la Convención de Ginebra a los presos de guerra, como si nosotros fuéramos los generales, eran ministros, senadores, diputados de un ejército enemigo. O sea, una locura, a propósito de lo que tú decías, de no entender en qué estábamos. Y entonces, en ese cuadro, era difícil ver qué reglas nos íbamos a mover. Pero el derecho a estar juntos y ordenarnos permitió salir adelante. Ahora, quebrar la personalidad es fundamental. Tú tienes que, tienen que buscar cómo quebran tu autoestima. O sea, que tú consideres que tú eres inferior, o que tú has cometido un gran delito, o que no vales nada. Entonces había unos oficiales que mandaron después a decir, ustedes no son nadie, no serán nunca nadie. Y todos teníamos entonces que definirnos por nuestro número. Entonces yo estaba en una de las zonas, era la isla, y yo tenía el número 10. Entonces cuando tuve que poner el nombre al libro, se me ocurrió Isla 10, y la gente que me ayudó a publicarlo, muchos años después, cuando llegó el Papa a Chile, porque antes no se podía publicar, le puse Isla 10. Y después le pusimos Dawson en la película. Después usted vuelve este año, y ahí está la frase del almirante Juan Andrés de la Maza: nunca más que estos hechos puedan ocurrir aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero también hay sectores que dicen que este tipo de declaraciones tienen que venir acompañados de una acción concreta, que es, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan entregar la información que algunas víctimas siguen pidiendo y que dicen que pueden estar precisamente en manos de ellas. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué le pareció esa declaración? ¿Y cree que podrían hacer más todavía las Fuerzas Armadas en búsqueda de esa verdad? Yo creo que siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Y especialmente cuando uno se pone en los zapatos de una madre que tiene al hijo desaparecido o al marido desaparecido. O sea, si te entregan un hueso, ya está ahí. Pero cuando no hay nada, genera un trauma que dura toda la vida. Y entonces nosotros siempre hemos luchado por eso. Ahora, ha sido larguísimo. Todavía hay casos que se están decidiendo ahora, 50 años después. Pero la declaración del almirante yo le doy importancia, como le doy a la de Cheire el año 2020. El nunca más. Con el cual tuvimos una buena relación. El 2010. 2000 fue Cheire. Estaba empezando Lagos. Tuvimos una buena relación porque me tocó en un momento acreditar como ministro de Educación la calidad de la escuela militar. Y fui allí, estaba lleno de militares. La vez anterior había estado preso, entonces son parte de la vida de estos 50 años que uno lo hacen pensar de que hay que tener la cabeza abierta. No hay que quedarse pegado porque si no traicionamos lo que puede ser el futuro. Pero respecto a tu pregunta, ahí hay gente que va a exigir, y con razón, que se tienen que entregar más cosas. Hay otros que van a decir el golpe era necesario para parar esto. Esas dos posiciones de alguna manera van a existir, pero el grueso de las chilenas y chilenos tiene que estar ubicado en una situación que diga, no polaricemos, veamos en qué estamos de acuerdo para construir el futuro. Y ahí entonces viene la discusión que estamos teniendo ahora y vamos a tener en el 2023. Y esa discusión hoy tiene matices, incluso justificación. Algo que si uno se remonta a los 40 años de conmemoración, a los 30, no estaba tan presente. ¿Por qué? Si debiésemos ir avanzando, de alguna manera está esta sensación, y hay estudios que además constatan cómo la democracia como modelo
algunos son capaces de decir que la cambiarían por otra en pos de un sinfín de otros beneficios, seguridad, entre otros temas. Eso está ahí constatado y evidenciado. ¿Qué se hizo mal para que lleguemos a 50 años con todavía justificaciones y matices respecto a lo que pasó? Yo soy más optimista. Yo creo que aquí ha habido un aprendizaje y la pregunta que me hago siempre cuando tengo que exponer sobre estas materias, ¿qué aprendimos en los 50 años? Que deben ser comunes y pilares de lo que vamos a construir para adelante. Yo tengo mi respuesta. Primero, a los que dicen, ustedes condenan el golpe y no discuten de que son parte de la responsabilidad de haber generado ese golpe. Y la respuesta es, ustedes al justificar que hubo razones, están justificando el golpe militar y todas las violaciones de los derechos humanos. Entonces, esto hay que definirlo en dos términos ahí. Uno, respeto a los derechos humanos es sagrado. El golpe militar hay que condenarlo. No puede haber bajo ninguna circunstancia una razón de carácter económico, social y político para justificar una medida de esta naturaleza. Tiene que ser a través del proceso democrático. Pero al mismo tiempo hay que decir que todos fuimos responsables. Si la Unidad Popular no fue un dechado de virtudes, hubo bastantes errores que también ayudaron a que los grupos golpistas, y especialmente a los norteamericanos, en ese tiempo Nixon, Kissinger, como ya ha demostrado en todos los textos posteriores, estaban activamente, antes de que asumiera Allende, evitando que asumiera, y apenas asumió, activando todas las operaciones para echarlo abajo. Algo reconocido por ellos mismos, en los archivos que después se desclasificaron, para aquellos que todavía de repente dudan en relación a ese tema. Pero yo quería preguntarle, para también cerrar, don Sergio, ¿cómo ve la posibilidad que haya ciertos grupos políticos hoy que tienen representación parlamentaria, grupos que están en la oposición, que se nieguen a, por ejemplo, suscribir algún tipo de acuerdo o ser parte de todos estos actos conmemorativos? ¿Qué pasaría mirando hacia el futuro o respecto a ese análisis de lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años si es que no está presente, por ejemplo, un sector político? Si yo pudiera decir algo a estas alturas de mi vida, o sea, he recorrido todo este periodo enterito, he estado en todas. O sea, soy de los pocos que ha estado en todas. La Constitución que se va, y espero que se apruebe el 2023, es esencial. Es un hecho simbólico de capacidad del pueblo chileno de mirar para adelante y de no quedarse pegado para atrás. Es mucho más que el articulado, es la disposición. Y es por eso que yo le atribuyo a esto una tremenda importancia. ¿Y en qué soy optimista? Yo creo que hay sectores importantes de centro derecha y de centro izquierda que tienen en el fondo un acuerdo, que es determinante para dejar fuera las dos posiciones extremas. Veo que además el trabajo que hicieron los expertos, que además son designados por el Parlamento, uno no tiene por qué considerar que son personas traídas de las nubes, no, tienen una posición política, es la más cuerda y posible acuerdo que va de la UDI al Partido Comunista, que logra tener una aceptación, no 100% de nadie, nunca las cosas son 100% de un grupo, porque si no significa que uno le pone la pata al otro encima y eso no es una constitución. Esa posibilidad existe. Para que eso ocurra en un momento en que la disposición de la gente es indiferencia, y lo viví en mi campaña reciente en Tarapacá, no me interesa, me interesan otros problemas. La Constitución, después de lo que pasó con la convención anterior, quedó muy dañada como idea. Si esto no se aprueba ahora, creo que Chile no va a tener estabilidad política y que va a haber base para conflictos de otra naturaleza que no le van a servir a nadie. Ahora, yo apelo al presidente Boric y a quien va a ser seguramente un candidato de posiciones más a la derecha, Kast. Los dos ustedes tienen que hacer lo posible para que esto se apruebe. Esto no es de ustedes, esto no es de su gobierno, esto no es de izquierda y de derecha. Tiene que haber un gran acuerdo nacional para tener una base institucional en que los chilenos sepamos que en democracia podemos hacer una constitución. Por mucho que la hemos reformado, yo he participado en esa reforma, la más importante del 2005 con Lagos, eso nos da cuenta de la ilegitimidad de origen de una constitución implantada en dictadura. Con esto sí cierro. Usted ha sido uno de los pocos que fue ministro de 3 socialistas, de Salvador Allende, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet.
¿Cómo mira el rol del socialismo hoy, que es parte de un gobierno, de una coalición que tuvo que enfrentar a una generación nueva, siguiendo lo que pasó con el MAPU, la izquierda cristiana, de la cual usted fue parte también, ¿no? Que rompe con una cierta tradición? ¿Cómo ve al socialismo y la función que tiene que cumplir en todos los procesos que ha vivido también, ¿no? En todas sus definiciones y también debate ideológico que ha tenido? Yo creo que, y lo mostró la Concertación, que lo más cercano a lo que puede ser una especie de socialdemocracia, con cristianos, demócratas cristianos, en una línea parecida, en la línea más progresista de la democracia cristiana. Y ahí deja ciertas herencias que a mi juicio son fundamentales. Constituir mayoría, avance gradual con reformas permanentes que aumenten la igualdad, crecimiento para sostener un Estado social y democrático de derecho. Ese término es clave para lo que va a venir. Conocimiento del mundo, porque el mundo influye cada vez más en lo que va a ocurrir acá. Y por lo tanto, si no saben lo que va a pasar afuera, va a ocurrir lo de la UP. La UP tuvo allí una ceguera. Primero, el no compensar la nacionalización del cobre tuvo efectos bastante complicados. La gente que tomó la decisión yo creo que no sabría bien en qué se metía. O cuando Allende va a la Unión Soviética a fines del 72 y no obtiene nada. O cuando va después Clodomiro Almeida y habla con Zhou Enlai en China y le dicen, oiga, yo estoy preocupado de Vietnam, no de Chile, ni ustedes cómo van a manejar esto. Esto va a ser... Entonces, que se sepa lo internacional, que tú puedas enganchar con los grandes cambios mundiales. Entonces, yo creo que esos ingredientes de avanzar en democracia hacia más igualdad, con crecimiento, con innovación y reducir las desigualdades, por lo tanto, eso es una cuestión fundamental. Yo creo que el socialismo democrático en esta fase se ha descolgado. Creo que el Frente Amplio ha cometido errores de concepción de lo que es la sociedad chilena, pero veo que el mismo presidente Boric está enrumbando en una nueva dirección que yo creo que espero que se sostenga. Y ahí habrá que pasar tiempo hasta repensar un proyecto político nuevo, que yo creo que es fundamental para Chile. Los grandes avances han ocurrido cuando hay democracia y cuando hay justicia social y mayor igualdad. Sergio Vital, muchas gracias por su tiempo y conversación. Muchas gracias a ustedes.